Bueno, voy a explicar rápidamente lo que es la configuración electrónica para el siguiente bloque de ejercicios de la otra semana. La configuración electrónica se refiere, recordando las teorías atómicas, a que no podemos predecir la ubicación del electrón en específico. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No sabemos en dónde está ubicado en el espacio con exactitud, porque es una partícula que se encuentra en constante movimiento. Partiendo de esto, se desarrolla una configuración, así la vamos a llamar configuración electrónica, para predecir la posición de los electrones. Entonces, recordando que una cosa es la órbita atómica de acuerdo al modelo de Bohr, es decir, cuando teníamos el núcleo del átomo, protones, neutrones y órbitas alrededor del núcleo donde se encontraban ubicados los electrones. Dentro de esas órbitas es como si le hiciéramos zoom a la órbita y aparece un espacio mucho más grande. En ese espacio vamos a encontrar orbitales o niveles de energía. Esos niveles de energía tienen la capacidad de albergar un cierto número de electrones. Por ejemplo, dependiendo de lo cercano o lo lejano que se esté al núcleo, cada órbita puede ser más grande en su número de suborbitales o no. Entonces, los orbitales atómicos o subniveles de energía que tenemos son S, P, D y F. Cada uno puede tener una cierta cantidad de electrones. S puede albergar 2 electrones, P puede albergar 6, D puede albergar 10 y F puede albergar 14 electrones. Ahora, niveles de energía. Bueno, estos mismos, pero lo voy a explicar con esta tabla. La configuración electrónica se refiere al acomodo de los electrones de acuerdo a la órbita y a los subniveles de energía que caben en cada una de las órbitas. Recordemos que todos los elementos en su primera órbita tienen 2 electrones. En la siguiente tienen 8 y así sucesivamente. Por lo tanto, en la órbita número 1 le cabe un subnivel de energía, que es de 2 electrones. En la órbita número 2 le caben 1 y 2 subniveles de energía que completan, ¿cuánto suman? 2 más 6, 8 electrones. En la tercera órbita le caben 1, 2, 3 subniveles de energía que son 2 electrones más 6, 8, más 10, 18 electrones. ¿Cómo se llena el acomodo de la configuración electrónica? Que es la primera parte que voy a explicar. Está muy fácil. Con esta tabla que tengo acá, yo voy a dibujar unas flechas para indicar el sentido en el que voy a tomar todos estos valores. ¿Sí? Entonces, ahorita voy a explicar la parte teórica, me voy a saltar un poquito los números cuánticos y ahorita me regreso a esta tabla. Los números cuánticos. Los números cuánticos es el valor que nos van a dar cada uno de acuerdo a la configuración electrónica podemos tener el cálculo de los números cuánticos, es decir, de acuerdo a cómo estén acomodados mis electrones en cada órbita y en cada subnivel de energía, yo puedo tener el valor de un número cuántico principal, que es n, de un número cuántico L o secundario o azimutal, de un número cuántico magnético y de un spin. ¿A qué se refiere cada uno o qué es cada uno? El número cuántico n o el número cuántico principal se refiere a la órbita en donde están los últimos electrones o a la órbita cuyo valor sea mayor. Ejemplo, si mi configuración electrónica queda con el valor, por ejemplo, 1s, 2s, 2p, 3s,
4s, el valor mayor va a ser 4. Ese va a ser el valor de mi número cuántico principal. El número cuántico secundario o azimutal. De acuerdo a qué orbital queden mis últimos electrones, va a ser el valor de mi número cuántico. Por ejemplo, si mi configuración electrónica queda con los últimos electrones acomodados en el nivel de energía S, mi número cuántico va a valer 0. Si quedan acomodados en P, va a valer 1. Si quedan acomodados en D, vale 2. Y si quedan acomodados en F, vale 3. Número cuántico magnético. Esto se refiere a la posición, al igual, de los electrones. Si quedan con valores de +1, es como una recta numérica, ¿sale? ¿En dónde quedó la última flecha? Ahorita voy a explicar lo de las flechas, que es el acomodo de los electrones. ¿En dónde quedó acomodada la última flecha o el último electrón? ¿En el sentido positivo o en el sentido negativo? ¿Sí? Y el número cuántico del spin es el giro del electrón. Recordemos que el electrón es una partícula que se encuentra girando, no está fija, y tiene un sentido positivo o negativo, pero no da una vuelta completa. Puede girar en sentido de las manecillas del reloj, teniendo valor de +1/2 su giro positivo o -1/2 su giro negativo. Hasta aquí la parte teórica y voy a explicar un ejercicio.